Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia semanal con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 15 de abril del 2020 y claramente estamos en medio de una situación en la que se están tomando decisiones sobre lo que se debe hacer con el coronavirus, con la economía. Hay nuevos informes de que la pandemia se está propagando en diferentes áreas, incluyendo a África y a India. Así que, Helga, ¿cómo quieres resolver este problema? ¿Por qué no nos das una imagen de lo que tú tienes? Bueno, yo creo que la situación empieza a verse como una edad de las tinieblas. Y yo realmente me pregunto, ¿cuánto tomará a esas personas que creen que esto es simplemente como una gripa o solo un complot para imponer una dictadura mundial? ¿Cuándo se darán cuenta que esta es una pandemia y que debido a la combinación de que las políticas económicas y el sistema financiero están fracasando, hay un peligro real de entrar a una edad de las tinieblas? Y aquellas personas que todavía no lo han pensado deberían leer el Decamerón de Boccaccio, porque él describe la peste negra en el siglo XIV. Porque claramente estamos en el llamado sector avanzado, alcanzando rápidamente esa situación. Por ejemplo, en Nueva Jersey, las autoridades básicamente dicen que si las personas se enferman en los asilos de ancianos, no deben traerlas a los hospitales, porque no hay espacio para ellas. Luego, hay un número cada vez mayor, por ejemplo, hay un asilo de ancianos en Richmond, Virginia, donde de los más o menos 160 residentes, más de 120 están enfermos, 40 ya fallecieron. Y hay una imagen similar que se está desarrollando en muchos asilos de ancianos. Incluso en Francia se tienen tales situaciones y en Italia donde la gente muere en casa y no se les encuentra, sino hasta mucho después. Pero especialmente si el personal de los asilos de ancianos queda infectado, esto se está volviendo terrible. También en las correccionales en Estados Unidos hay una tasa muy alta de infección. Los prisioneros y el personal en las cárceles están en un gran peligro y hay una alta tasa de infección. Así que también está la situación donde se ha derrumbado el suministro de alimentos. Hubo una distribución de alimentos en Nairobi, Kenia, donde no había suficientes alimentos para toda la gente que lo necesitaba y hubo unos disturbios. Y la policía tuvo que intervenir con gas lacrimógeno, haciendo que esa gente huyera. Existe una situación similar en muchos lugares, incluso en San Antonio, Texas, donde se estaba distribuyendo alimento. Había una hilera de 2,000 carros de gente esperando y al final no hubo suficiente comida. Hay situaciones similares que claramente amenazan con suceder en todas partes. Y aunque los gobiernos en el sector en desarrollo, en muchos casos, reaccionaron mucho más rápidamente que los llamados gobiernos occidentales, porque han tenido el ébola y otras epidemias y brotes de enfermedades. Así que pronto establecieron los cierres de emergencia, pero esto no se puede sostener. Si uno se encuentra en una choza en África con 10 personas amontonadas en el mismo cuarto, no tiene caso que se le diga a uno de mantenerse en casa. Y también uno no se puede mantener aislado. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien de otra manera está haciendo un trabajo excelente, él básicamente dijo, esto no se puede mantener. No podemos mantener estas medidas. Lo mismo se aplica naturalmente a India, donde el primer ministro Narendra Modi acaba de anunciar que va a extender por 3 semanas el cierre de emergencia. Pero ya hemos visto esas escenas increíbles, donde los trabajadores en la área de servicios solamente ganan por día de trabajo.
Y debido a que todo está cerrado en la economía de servicios, ellos están tratando de regresar al campo, amontonándose en autobuses y los está deteniendo la policía. Estamos viendo la misma situación en las favelas en Brasil. Yo creo que los síntomas de una edad de las tinieblas están en todas partes. Y quien no quiera ver eso muestra una ineptitud moral, porque la única manera de cómo podemos reaccionar a esta situación es haciendo exactamente lo que el Instituto Schiller Internacional está haciendo. Estamos llevando a cabo una enorme campaña para cambiar el sistema, para crear un sistema de salud en cada país, no solamente para reconstruir el sistema de salud en Estados Unidos, Alemania, Francia y los otros países que solían tener buenos sistemas de salud antes de la privatización de los últimos 30 años. Pero necesitamos tal sistema de salud del más alto nivel en cada país. Y esa es la prueba moral que tiene la humanidad para salir de esta crisis. Helga, una de las cosas que han sucedido en los últimos días es que China y otros lugares están dando ayuda. Hay estos vuelos de solidaridad que están llegando a África. Esto es pequeño, pero indica que se está yendo en la dirección correcta, por lo menos en términos de la emergencia inmediata. ¿No es así? Sí, esto es muy bueno. Esto lo organizó el primer ministro de Etiopía, Abiy, a quien ya mencioné. Luego también la Fundación Jack Ma de China, la Unión Africana, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial para la Alimentación. Y este fue un avión cargado de todos los suministros médicos que se necesitan urgentemente y que fueron muy bien recibidos. Y desde Addis Abeba fue luego distribuido a las otras naciones africanas. Y se tiene la intención de construir centros similares en todas partes del mundo. Pero si nos fijamos en la cantidad de dinero involucrada, era poco más de 100 millones. Y lo que se necesitaría es en órdenes de magnitud mayor. Y ese es obviamente el gran reto en este momento. Así que por eso quiero que se unan a nuestra campaña, porque necesitamos tener un sistema completamente nuevo, porque con la economía de casino actual y solo teniendo donaciones privadas, esto no será suficiente. Se debe crear un nuevo sistema de crédito. Se debe tener un banco nacional en cada país para emitir crédito para la construcción, no solo del sistema de salud, sino también de la infraestructura correspondiente. Y el comienzo del desarrollo real, la industrialización y el desarrollo de la agricultura. Y eso solo puede hacerse con un nuevo sistema de Bretton Woods. En Latinoamérica, por ejemplo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que claramente el viejo sistema había fracasado, que necesitamos un nuevo sistema. Se está pidiendo que haya una separación bancaria de la Glass-Steagall. Incluso se ha llamado también para que se establezca un nuevo sistema de Bretton Woods que hicieron los ex colaboradores y empleados del Banco Central francés. Así que necesitamos que esto se incluya en la agenda inmediatamente, porque esta pandemia no va a desaparecer. Como se ve ahora, estará ante nosotros por lo menos un año hasta que se produzcan las vacunas y podría ser más de un año. Helga, una de las cosas que es más impactante es la presión que le están dando a los gobiernos en los países occidentales para reabrir la economía. Claramente se está sufriendo mucho, pero esta fue una crisis económica que existió previamente a la pandemia. ¿Qué piensas sobre esta presión que en muchos casos están poniendo los banqueros, pero también de los pequeños negocios para reabrir la economía rápidamente? Yo creo que los franceses han anunciado que van a mandar a los niños a la escuela a principios de mayo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo entiendo el sufrimiento de algunas personas que están amontonadas en pequeños departamentos,
madres solteras que tienen a niños llorando, de los pequeños negocios que se están yendo a la bancarrota, de la gente que está perdiendo sus empleos. Es una terrible crisis, pero en este momento, si se abre la economía antes de tiempo, si se reabre rápidamente, es casi una garantía que la pandemia va a regresar y será más costosa que si se hubiera hecho lo que los chinos hicieron en Wuhan. Y solo puedo repetir, si se abre la economía ahora, sin que se le hagan pruebas a la población, y cuando hablo de hacer pruebas, no hablo de solo a la gente que tiene síntomas. Se deben realizar pruebas de prueba y error en áreas supuestamente no afectadas, solo para tener una idea general de cuál es la condición de la infección, porque si no se están haciendo pruebas, no se tiene una idea de qué tan extendida está la infección. Luego, se tiene que proteger totalmente a la población. Se debe proporcionar totalmente el personal médico, las instalaciones médicas, la ropa de protección para la población, cada vez que salen al público, como ir a trabajar o a comprar. Todas estas medidas tienen que haberse implementado de antemano y no creo que hemos llegado a ese punto aún. Y hay muchas advertencias de que si se abre la economía muy pronto, se puede pagar un precio mucho más alto. Y por supuesto, no digo que esto se aplica a todos, pero también es muy claro que a algunas personas no les importa el sector en desarrollo y la población, y mucho menos les importan los ancianos. Y existe este axioma malthusiano como nazi, donde la gente piensa que hay mucha gente de todas maneras, que es algo bueno que esto esté sucediendo. Yo sé que este es el caso con algunas personas, porque lo han estado diciendo muy abiertamente, como Jeremy Warner, creo que así se llama, del Daily Telegraph, el 3 de marzo. Lo escribió abiertamente así. Así que creo que lo que realmente debemos luchar es porque se adopte lo que se ha aprendido en Asia en general, no solo en China, pero China hizo el trabajo más eficiente, pero también en Singapur y Corea del Sur. Y yo creo que la reacción de Asia fue mucho más seria que la de los europeos o de las Américas. Así que debemos estudiar realmente lo que hicieron los chinos de manera correcta y simplemente hacerlo, porque claramente probaron que pudieron derrotar a este virus en Wuhan. Esas ideas absolutamente horribles, esas ideas fascistas, como la inmunidad de la manada, como la inmunidad de rebaño. Si se tiene una tasa de infección de solo el 1%, bueno, eso es mucha gente que muere. Y algunas personas toman eso en cuenta y solo lo descartan. Pero yo creo que lo correcto es tratar de destruir totalmente al virus, y eso requiere medidas estrictas y no reabrir la economía demasiado pronto. Y hablando de eliminar al virus, tenemos el otro virus, que son los rescates que se están llevando a cabo para mantener a la economía de casino. No va a funcionar, ¿no es cierto?, si se continúa con la idea de que vamos a regresar al viejo sistema, porque el viejo sistema se está derrumbando. Se derrumbó en el 2008, se estaba derrumbando de nuevo en septiembre. Es por eso que tú y el Instituto Schiller están exigiendo un sistema mundial de salud que incluye las políticas económicas. Está la tontería de la idea de que tenemos que tener un día de pago mañana sin tomar en cuenta el hecho de que el sistema mismo se ha derrumbado. Bueno, es como los buitres comiendo a los cadáveres. Si ven a la empresa que se supone debe administrar el paquete de rescate billonario de la Reserva Federal, BlackRock, está presumiendo y alardeando de que están dirigiendo todo esto ahora. Y yo creo que la idea de que se puede bombear dinero y la Reserva Federal y los otros bancos centrales están comprando todo.
están comprando bonos chatarra. Hay un renacimiento de los bonos chatarra y todo tipo de charlatanes financieros están asesorando a sus clientes. Ahora es el momento de comprar bonos chatarra. Harás una fortuna. Esta es realmente la gota que derrama el vaso del derrumbe de todo el sistema en un colapso hiperinflacionario. Y es realmente terrible, porque las agencias de calificación están rebajando la calificación de los países en desarrollo, Argentina y esos países. Y es realmente una lucha brutal donde estos buitres intentan obtener la última ronda de ganancias para enriquecer más a los ricos, y está llegando al punto donde no se puede hacer esto porque va a ocasionar disturbios, provocará un caos social y a medida que esta pandemia se vuelve peor, amenaza un gran caos social. Así que la única manera en que esto se puede contestar es implementando a la ley Glass-Steagall. Ahora, antes de, por ejemplo, el sector del petróleo esquisto en Estados Unidos está completamente al borde del derrumbe. El precio del petróleo no subió, incluso después de que Trump y Putin y los sauditas trataron de tener ciertos acuerdos. Creo que el precio del petróleo hoy día está como a $20 por barril, y esto es una bomba de tiempo. Por lo tanto, necesitamos tener ahora una reorganización de la Glass-Steagall. Todo el paquete que propuso mi finado esposo en el 2014, un banco nacional, un nuevo Bretton Woods y reorganizar a todo el sistema. Crear un nuevo sistema de crédito y luego podemos financiar esto y podemos reactivar a la economía después de que se tenga la pandemia bajo control. Y debe haber tal cambio porque no podemos continuar con esta loca economía de casino que está causando estragos en todo el mundo. Fue esa economía de casino que destruyó al sistema de salud al privatizarlo. Fue ese sistema lo que mantuvo a los países en desarrollo atrasados y evitó su desarrollo. Y eso es lo que le dio origen a estas pandemias. Así que si la gente no reconoce que debemos cambiar nuestro modo de actuar ahora, yo creo que esta es una prueba moral sobre si la raza humana es capaz de sobrevivir o no. Otra área que debemos mirar, tú mencionaste que hay que estudiar lo que los chinos hicieron para enfrentar la pandemia. Ellos también están empezando a reabrir la economía, pero lo están haciendo en la base de continuar la iniciativa de la Franja y la Ruta, el desarrollo de la infraestructura. Y sin embargo, lo que vemos en las redes importantes de Occidente es la campaña contra China más brutal. Y esto es algo que tú has estado denunciando. ¿De dónde proviene? Bueno, yo creo que proviene de una idea geopolítica profundamente arraigada, de que el surgimiento de China necesariamente significa la caída de Estados Unidos o del Occidente en general. Y yo creo que esa es una idea equivocada. China en ningún momento ha amenazado con reemplazar a Estados Unidos como la potencia hegemónica. Ha ofrecido una cooperación donde todos ganan. Le ha ofrecido a Estados Unidos una relación entre grandes potencias. Y es una idea absolutamente absurda que uno pueda evitar que un país de 1.400 millones de personas que ha determinado que quiere tomar la dirección del progreso científico y tecnológico y ha probado que ese método funciona, elevando a 850 millones de personas de la pobreza, y que luego ha empezado a ofrecer la ventaja de ese enfoque a otros países. ¿Que se puede detener eso? Aparte de usar una guerra nuclear en su contra. Y eso es obviamente lo que algunas personas están dispuestas a considerar. China no es una fuerza agresiva, pero naturalmente a la idea del orden de un mundo unipolar, lo que algunos neoconservadores y elementos británicos en el periodo después del derrumbe de la Unión Soviética trataron de imponer.
y lo trataron de hacer mediante las guerras intervencionistas. El gobierno de Bush y luego Obama llevaron a cabo todas esas guerras intervencionistas con la idea de provocar cambios de régimen, revoluciones de color. Y eso nos ha llevado a las crisis que ahora tenemos en el suroeste de Asia y a la crisis de refugiados. Pero ya sabes, la idea de que se puede detener el surgimiento de China es muy peligrosa. Lo podemos ver ahora con esta campaña que está llevando a cabo la inteligencia británica. De hecho, el exdirigente del MI6 dijo ayer, después de que el presidente Trump desafortunadamente de manera terrible, canceló el financiamiento de la OMS, culpándolos de que eran responsables de muchas muertes, que ellos desinformaron a Estados Unidos. Y ni siquiera quiero comentar sobre eso, porque eso realmente no está correcto. Este exdirigente de la MI6 británica dijo que Trump no debe enfocarse en la OMS, sino en China y la sociedad Henry Jackson, que es totalmente neoconservadora, una de las peores instituciones reaccionarias que se puedan imaginar. Ellos hicieron una propuesta de ley en la que dicen que quieren demandar a China para que China pague por todos los costos como resultado de esta pandemia. Ahora, el hecho de que el tabloide alemán Bild Zeitung está publicando esto hoy en la segunda página, toda la historia, citando a la sociedad Henry Jackson, con toda una larga lista sobre cuál es el costo para los taxistas, para los dueños de hotel, 20 categorías que China debería pagar por eso. Después de ayer, Pompeo, en la página 3, dio una lista de todos los argumentos en contra de China. Quiero decir, esa es la prueba final de que este tabloide es parte de la iniciativa Integridad, de manera formal o no, no me importa, pero de hecho está difundiendo la propaganda del Imperio Británico. Han dado pruebas de eso en los últimos días, si es que todavía fuera necesario tener una prueba. Pero están tratando de manipular a la población en contra de China, y esto realmente no es verdad. Quiero darles unas cifras porque cuando dicen que China estaba ocultando la información sobre el virus, eso realmente no es verdad. Los primeros casos de una nueva enfermedad desconocida se dieron a conocer en Wuhan el 23 de diciembre. Luego, el 30 de diciembre, reportaron que había un número sospechoso de gente que tenía neumonía. Luego, el 3 de enero, la Comisión Nacional de Salud China publicó las normas de cómo se deberían tratar esos casos. Y ya el 4 de enero, algunos médicos en Wuhan contactaron a sus contrapartes estadounidenses y a la OMS y les informaron sobre eso. Luego, 3 días más tarde, el 7 de enero, el personal científico médico en Wuhan pudo por primera vez aislar la cepa del coronavirus. Y en ese entonces esto lo alabó toda la comunidad médica internacional por la velocidad extraordinaria en la que pudieron aislar de manera exitosa esta nueva cepa. Así que creo que eso está en los registros oficiales y yo lo recuerdo porque le pusimos atención cuando esto sucedió. Y ya en ese momento, dado el hecho de las enfermedades como SARS y MERS, los gobiernos occidentales pudieron haber movilizado su producción de máscaras, de ventiladores, de camas de hospitales, etcétera, pero no lo hicieron. En lugar de eso, estuvieron repitiendo semana tras semana: no, las máscaras no son necesarias.
El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo, el virus nunca llegará a Alemania. Y él continuaba diciendo eso en enero, que el sistema de salud alemán estaba preparado perfectamente para cualquier contingencia. Pero realmente no lo tomaron en serio hasta marzo, cuando todo estalló con una velocidad que dejó a todos sin aliento. Y luego siguieron diciendo, no necesitan máscaras. Y no dijeron, necesitan máscaras. Se necesita hacerle pruebas a todos. Produzcamos todo lo que es necesario. Pero mantuvieron ajustando la línea de lo que era médicamente necesario a lo que eran sus escasos recursos. Y ese es un hecho. Se puede decir que ese era el caso de todos los países europeos y todavía continúa hasta cierto nivel ahora. Así que creo que el ataque en contra de China es de lo más tonto, más inmoral. Es una operación mentirosa, porque si hay un país que tuvo éxito, por lo menos por ahora, porque es una pandemia. Uno nunca sabe lo que va a suceder más adelante, pero pudieron contener y aplastar al virus en los epicentros de la provincia de Hubei y en la ciudad de Wuhan. Y en lugar de eso, uno más bien debería pensar que tal vez fue debido al sistema de gobierno centralizado que tiene China, que fue la razón de por qué fue capaz de reaccionar tan rápidamente, movilizar la producción de todo el país y tal vez fue el liberalismo extremo del occidente la razón del por qué no fue posible. Tal vez uno debería pensar que el sistema neoliberal tiene ciertas fallas inherentes y en lugar de hablar de eso, están cambiando de tema y atacando a China. Yo creo que esto es muy peligroso y muy estúpido y yo creo que debe detenerse y la gente realmente no debe ser engañada por esos medios de comunicación que no tienen nada de periodismo. Son un frente de la comunidad de inteligencia que trata de promover la propaganda para lograr sus objetivos, pero eso no tiene nada que ver con el periodismo honesto en lo absoluto. Y es muy peligroso que esta propaganda sea respaldada con maniobras militares. El llamado paseo de elefante que acaba de tomar lugar en Guam. Tal vez puedas decir algo sobre eso. Sí. Yo creo que este no es el momento de mostrar una potencia militar en un tipo de comportamiento macho, porque yo estoy totalmente de acuerdo en este punto con el secretario general de la ONU, Guterres, quien hizo un llamado para que hubiera un cese al fuego de todas las operaciones militares, para concentrar todo en luchar en contra de la pandemia. Estoy completamente de acuerdo que deben acabarse todas las sanciones en contra de todos los países contra los que hay sanciones en este momento, porque obstaculiza que esos países puedan luchar en contra de la pandemia de manera efectiva. Pero yo creo especialmente que tales operaciones militares como este paseo de elefante en Guam, que esencialmente es un ejercicio, están ensayando el despegue de un gran número de aviones caza, bombarderos, drones, helicópteros, todo el arsenal, lo que es una demostración de fuerza. Obviamente Guam, ¿cuál es el blanco obvio? Es China. Es que la OTAN continúa hablando belicosamente, que la OTAN debe estar preparada para cualquier cosa, incluso en medio de esta pandemia, lo cual es estúpido y debe detenerse. Yo creo que el ejército debe tener un propósito positivo ahora, cualquiera que sea la capacidad que tienen en términos de cuerpo de ingenieros, debe ser empleada en parte. Ya lo están haciendo en Estados Unidos. Están ayudando desinfectando los apartamentos donde la gente ha muerto. Esto es algo útil y debe promoverse. El ejército estadounidense hizo eso en el norte de Italia, donde había demasiados cuerpos y las autoridades médicas en Italia no podían hacerse cargo. Así que hay un papel útil del ejército en esta situación. Pero esto es una señal de que si no cambiamos de actitud ahora y detenemos la geopolítica
y empezamos a hablar sobre los objetivos comunes de la humanidad, este es el nivel que debemos tener. Y se deben reequipar las fábricas para producir esto. ¿Por qué deberíamos desperdiciar? E incluso el presidente Trump habló de eso hace poco, cuando él dijo que quiere hablar con Putin y Xi Jinping, porque hay este gran desperdicio de los enormes presupuestos militares. Y en un mundo con tanta necesidad, ¿por qué no reequipamos toda esta producción militar y producimos el tipo de cosas que son necesarias? Y la gente que ha ganado una gran cantidad de dinero como parte del complejo militar industrial hasta este punto, ¿no tiene suficiente? Ya tienen miles de millones. Hay un límite a todo esto. Y estamos en un momento donde el bien común de la gente, de mucha gente en el mundo, de miles de millones de personas, tiene que ser lo primero. Y ese es el tema de nuestra próxima conferencia del Instituto Schiller, y yo les pediría que se registren para esta conferencia y ayúdennos a difundir de que va a tomar lugar, porque el cambio de paradigma será el principal tema de esta conferencia. Y va a ser una intervención muy importante en este momento de crisis, con el objetivo de cambiar los parámetros y establecer un paradigma completamente nuevo. Y esta va a ser una conferencia a través de Internet el 25 y 26 de abril. Necesitan registrarse de antemano y pueden encontrar la forma en la página del Instituto Schiller. Y Helga, finalmente, tú también fuiste responsable de elaborar un plan para la salud mundial, casi con una lista de materiales, que también está disponible en esta página. ¿Qué debe hacer la gente con esto? Sí, de hecho, debemos poner el enlace en la parte de información de esta videoconferencia y yo creo que la gente debe leerlo. Y si está de acuerdo, es básicamente un llamado a lo que se necesita hacer en términos del sistema de salud en cada país. ¿Qué tipos de materiales deben producirse y cómo hacerlo? Si está de acuerdo con este enfoque, entonces le pediría que distribuya la misión Apolo de LaRouche para construir un sistema mundial de salud y lo distribuya lo más ampliamente posible en los medios sociales, a sus amigos, colegas, y ayúdennos en esta movilización a medida que sea más claro este aspecto de la edad de las tinieblas que mencioné al principio. Y desafortunadamente, estoy 100% segura de que vamos a ver fotos mucho más horribles en las próximas semanas y meses. Y la necesidad de cambiar al sistema, a todo el sistema, se vuelven más claras. Entre más gente está luchando a favor de este sistema de salud mundial, habrá más esperanza de que podemos lograrlo a tiempo y que podamos salvar a millones de personas. Así que únanse a esta movilización, distribuyan este llamado, únanse a la conferencia del Instituto Schiller y sean activos con nosotros, porque esta es una cuestión existencial para toda la humanidad y necesitamos lograr un paradigma completamente diferente de la manera de pensar, donde se ha tirado a la basura de la historia, a la guerra y a la geopolítica, y necesitamos tener un nuevo renacimiento del pensamiento humanista, del diálogo de las civilizaciones, de tener una cooperación en lugar de un enfrentamiento. Y esta es una lucha que vale la pena llevar a cabo, a la que les pido que se unan. Creo que lo has dejado muy claro y la gente debe estudiar lo que dices. Mire el material que hemos publicado y se deben unir. Así que hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y manténganse saludables.